fuentes del gobierno nos llaman, altas fuentes del gobierno nos llaman para denunciar a otras altas fuentes del gobierno de corrupción. Es decir, se están denunciando entre ellos, pero no un director, un subsecretario. Los más altos cargos del gobierno denuncian al de al lado por corrupción. Les puedo asegurar que cuando todo salga a la luz, van a ver que nunca hubo un gobierno tan corrupto como este. Están todos afanando a mano llena y tiene que ver con que hay un reloj, tic-tac, 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 que le está diciendo a Milei, se te acaban los dólares y ahí es donde se te pudre todo. Y la evolución del gobierno se torna vertiginosa y lo hace a uno pensar en el pasado, en hace unos pocos meses. ¿Se acuerdan cuando vimos el debate de Milei con Sergio Massa? Y vimos a un Massa que conocía el estado de memoria y que le preguntaba a Milei y Milei no podía contestar las preguntas. Es decir, Milei se estaba postulando para jefe de un estado que no conocía. Y ese día en el debate, muy bien preparado claramente por Massa y su equipo, quedó en evidencia. Ahora la sociedad argentina, que realmente nos tiene a todos sorprendidos, eligió al que no sabía administrar el Estado para administrar el Estado. Y eso es lo que estamos viendo estos días. Además de la crueldad, además de la desidia, estamos viendo gente que no tiene la menor idea de qué hacer con eso que le pusieron ahí, que se llama Estado, y que está a cargo de buena parte de nuestra cotidianeidad. Luego de la denuncia de Ariel Jalad, que claramente fue el golpe más fuerte que ha recibido el gobierno desde que asumió, fuentes del gobierno nos llaman, altas fuentes del gobierno nos llaman para denunciar a otras altas fuentes del gobierno de corrupción. Es decir, se están denunciando entre ellos, pero no un director, un subsecretario. Los más altos cargos del gobierno denuncian al de al lado por corrupción. Este es el estado de degradación. Nosotros, obviamente, no es que cada cosa que nos dicen no somos majul. Tenemos que chequearlo antes de decirlo. Pero los tipos nos llaman para eso. Para que se den una idea, el estado de degradación en que está el gobierno hoy. Hoy empezó, o siguió, hace unos días me llegó una carta documento de Martín Menem amenazándome con que me va a meter preso por algo que dijimos de él. Y hoy nos enteramos que denunciaron ante la justicia a dos periodistas, a nuestro compañero Darío Villarroel y a Nancy Pasos. Es decir, el gobierno se va volviendo un gobierno que persigue al periodismo, al que lo narra, al que lo comenta, mostrando su faceta neofascista que sabíamos que la tenía, ¿sí? Pero en este momento de alta degradación entra en esa instancia. Esta semana va a jurar Federico Sturzenegger, un hombre que diseñó el DNU, que hoy está vigente, que dio vuelta como una media a la economía argentina, y la ley bases. Es decir, él escribió lo que los empresarios le dijeron. Y desde un primer momento nos dimos cuenta que era el funcionario más importante, el no funcionario más importante, porque todavía no había asumido. Bueno, ahora va a asumir y va a ocupar la oficina del jefe de gabinete. Es decir, el nuevo jefe de gabinete se queda en la oficina del ministro del Interior, del puesto que ocupaba antes. Ministerio del Interior no hay más, increíblemente, no hay más. Y Sturzenegger va a la oficina del jefe de gabinete. ¿Por qué es relevante esto? Porque la oficina del jefe de gabinete es la única que tiene una puerta que la une con la oficina presidencial, con el despacho presidencial, con ese que ustedes ven cuando los empleados de Milei lo entrevistan, ¿sí? Es decir, el hombre más cercano a Milei va a ser, a partir de esta semana, Sturzenegger. Se va a sentar ahí, en la oficina de al lado. Milei sobreactuó patéticamente el apoyo a Petovelo. No tiene sentido la cantidad de cosas que hizo, digo, tuitear él un sábado, hacer tuitear
a sus ministros, a sus empleados de comunicación, Trebuch y todos esos. Esa sobreactuación muestra su desesperación también, digo, voy sumando datos. Otro dato que preocupó al gobierno es que apareció la venta de supermercados de mayo, que todo el mundo esperaba que rebotara mínimamente o que dejara de caer el consumo. Y volvió a caer. Y la caída de mayo con respecto a abril es del 2,4%. Si ustedes anualizaran, si ustedes dijeran como como Milei, vieron que dice la inflación correal, y uno dijera, bueno, la baja de consumo correal, bueno, 2,4 por 12 te daría una caída anual de casi 30%. Sería una catástrofe si cayera siempre así. Ahora, el mes pasado había caído 14%. Abril había caído 14 respecto a marzo. Es decir, la gente cada día consume menos. Y lo otro que está pasando es que no tiene la capacidad de acumular reservas en el Banco Central. ¿Qué es lo que los gobiernos no caen por las otras cosas que yo le comenté? Los otros son manotazos de ahogado. Los gobiernos caen por crisis financieras, ¿sí? Bueno, el Banco Central, cuando uno mira las reservas positivas y le descuenta la deuda de las importaciones, ¿vieron como el truco fiscal que dicen, bueno, ¿cómo tiene superávit? Bueno, porque no paga las deudas. Bueno, esto es lo mismo. Como no paga las importaciones, le aparece unas reservas truchas que no son del central, porque las debe en importaciones. Y si uno se fija cuánto está liquidando el campo, comparado con los últimos años, está liquidando mucho menos, se está quedando, no quiere entregar los dólares. Y son los únicos dólares con los que cuenta el gobierno, porque el FMI no le quiere dar plata, porque los privados no quieren poner plata, porque no va a haber inversiones hasta que levanten el cepo o salga la RIGI entreguista y qué sé yo. Es decir, si quiere dólares, se los tiene que pedir al campo. El campo le está diciendo nones. Bueno, ahí está el gran problema. El estado de desesperación del gobierno tiene que ver con su incapacidad, tiene que ver con una corrupción que les puedo asegurar que cuando todo salga a la luz, van a ver que nunca hubo un gobierno tan corrupto como este. Están todos afanando a mano llena. Y tiene que ver con que hay un reloj, tic-tac, 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 que le está diciendo a Milei, se te acaban los dólares, y ahí es donde se te pudre todo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer estuve viendo dos encuestas. Una que se hizo pública ya desde hace un par de días, que es la encuesta de Jacobe, que le da Jacobe es un payaso, un número extraordinario a Milei. Sí. Y otra 111%. que sí, 111%. Y otra que es un focus, que no tengo permitido compartir en gráficos, pero sí en la información, donde se le trata de buscar sustancia al apoyo que todavía mantiene Milei, en el orden del 50, 48, 47%, pero que todavía mantiene. Y empieza a masificarse dentro de la lógica de ese apoyo una frase que a mí me rememora la dictadura, porque se hizo popular en dictadura, que es: el que no trabaja es porque no quiere. Hay una idea dentro de la lógica de los Juegos del Hambre y el sálvese quien pueda, que impone la cultura Milei, que la impone, pero no por Milei, sino porque ya viene de arrastre y porque Milei la representa en tal caso, que es esta lógica del sálvese quien pueda o la ley de la selva. Y empiezan a difundirse algunos conceptos que se usaban en otros tiempos donde las políticas que se aplicaban eran muy parecidas a estas: dictadura, menemismo, Macri. Bueno, yo quiero decirles a quienes piensan que el que no trabaja es porque no quiere, que ayer se conoció el número de la recaudación, y si bien el gobierno celebra una aparente reversión del proceso de recaudación, la cifra de recaudación por seguridad social sigue cayendo. Y ese es un indicador bastante contundente de la pérdida de empleo. La pérdida de empleo formal, en principio. Sí. Pero además, ese dato, que es un dato duro... Poné la placa 27, por favor, que quiero mostrar ahí otras cosas. Ese dato, que es un dato duro, se va a ver complementado en unos días cuando se conozca la cifra de empleo, donde probablemente se consoliden los 2 dígitos. Números del INDEC, que habría que revisar, por otro lado. Sí. Pero, ojo, porque en la Argentina de hoy, como ocurría en dictadura, como ocurría con Menem y como ocurría con Macri, no es que no trabaja el que no quiere.
muchas personas no pueden trabajar. Por distintas razones, porque no hay empleo, porque se destruye empleo, porque no hay consumo, lo que vos pero si referías solo antes. el freno de obra pública deja fuera como a 500.000 de Exactamente. Entonces, lo que hay que combatir es ese lugar común de derechas, conceptualmente de derechas, Sí. que empieza a permeabilizar como sentido común. Claro. Porque una vez que permeabiliza como sentido común, cagaste, ¿eh? Claro. Desarmar eso es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Y yo me recuerdo, no sé, antes de que existiera la autopista te lleva a Mar del Plata, tenías que pasar hasta la rotonda de Alpargatas, pasabas por la villa al lado, ¿no? Entonces se ríe, Ari, pero es así. Tenías que ir hasta la rotonda de Alpargatas, tenía como 2 horas de viaje hasta llegar a la rotonda de Alpargatas. Sí. Y mucha gente pasaba por ahí y decía, mira, son todos vagos. En dictadura, ¿eh? Sí. O sea, la idea de que la pobreza tiene como explicación Claro. la poca o nula voluntad del pobre Claro. de salir de esa, Que de esa además te sumo posición. algo, después cuando Eso se hay- había revertido en la, Sí, en la, sí, sí. en la década ganada, Sí. en términos culturales, y ahora lamentablemente se Claro. está volviendo No, a y- perder. te sumo Mostremos algo, esos perdón. datos, sí. No, le quería sumar algo, que es que cuando hay políticas sociales para esos sectores olvidados y excluidos, al discurso que dice Adrián de que no labura porque es vago, se suma que te está robando la plata. Claro. Cuando el Estado les da algo, le está robando la plata al que sí labura porque quiere. Claro. Por eso son imperdonables los abusos cometidos en nombre de Claro. ese fin Sí. noble. Son, Sí. son imperdonables. Los ¿eh? datos No, de la no hay rec- que ser, no hay que ser contemplativo con eso. ¿eh? Los datos de la recaudación dicen mucho de lo que está ocurriendo. Volví a poner la 27, a los que están en YouTube lo pueden ver, y si no lo narro yo, porque el IVA cae 18% en términos reales, y eso habla de lo que consumimos. Claro. Consumimos mucho menos, ¿sí? Sí, hay otro termómetro del consumo, que es el impuesto al cheque, que es la guita que da vuelta, que cayó un 26% en términos reales. Es eso decir que proveedores Sí. y productores están transaccionando menos. Claro, ¿no? claro. Entre empresas. Y la seguridad social, es decir, lo que pagamos por los trabajadores y lo que pagan los trabajadores, cae un 14%. Pero en contraposición a esto, en la placa 29 está la recaudación de ganancias. Y ahí hay un comentario de Gargañarás de Mediterránea, ¿no? Que lo que dice es que las empresas ganaron mucha guita con la devaluación. Sí, de diciembre. Y por eso están pagando más Sí, impuestos a las tuviste ganancias. declaración jurada también. La declaración jurada de este momento es la ganancia del año pasado, ¿sí? Y a fin del año pasado hubo una enorme ganancia. Eso es transferencia de ingresos. ¿Vieron cuando nosotros decimos transferencia de ingresos? Bueno, primero empezamos con los comedores, que la gente no tiene para comer. Mostramos la caída de la recaudación por consumo. Y ahora mostramos la suba de recaudación por ganancias de los empresarios. ¿Sí? La economía no es suma cero, pero en algún lugar hay una transferencia y los impuestos te muestran justo. Cuando vos mirás los datos de la AFIP, es una radiografía de la economía y las medidas que va tomando el gobierno. Entonces, empresarios que ganaron mucho más dinero y una ciudadanía que consume mucho menos. Eso. Y los datos de que los instrumentos, digamos, que miden la actividad económica siguen en caída, lo mismo con el empleo. Y a mí me parece que es importante también que el desempleo como fenómeno va a ser nuevo en esta crisis. Porque no venimos de un fenómeno de desempleo, entonces todavía tampoco sabemos cómo leerlo. Porque problemas inflacionarios sí estamos más acostumbrados, pero No, incluso veníamos de problemas... trabajadores pobres. Veníamos de trabajadores pobres, de cómo catalogábamos o cómo leíamos ese fenómeno, pero ahora estamos hablando de un fenómeno de desempleo que hace muchos años que no vivimos. Sí. Bueno, vos venís de un proceso que arranca con Macri, una destrucción del poder adquisitivo de los ingresos del 20 y pico %. La consolidación del fenómeno de trabajadores pobres durante el periodo de Alberto Fernández, que contuvo la caída, pero no repuso, digamos, poder de compra para los sectores formales. Los sectores informales siguieron cayendo en su poder de compra, con lo cual hoy tenés el peor de los escenarios en ese sentido, porque los formales, que son los que miden las estadísticas del INDEC, la recaudación y demás, están cayendo, se está destruyendo empleo formal, pero los informales están cayendo en otra estadística que tiene el rigor de la continuidad, de que se hace con el mismo método hace mucho tiempo, que es la estadística de pobreza e indigencia que se conoció hoy de la UCA, donde vos tenés espiralizada la indigencia. Eso es tremendo, lo contabas. Eso es un dato también nuevo. duplicó en La estos espiralización meses. de la indigencia está en niveles poco... Nunca lo vi habituales. duplicarse de esa Por manera en eso, tan poco por tiempo. eso. Eso Nunca es lo porque vi. trabajadores informales Sí.
fueron muy maltratados con el macrismo, muy maltratados por el gobierno de Alberto Fernández, no tienen colchón, como sí tenían en el 2016, Total. y ahora están nutriendo esta estadística. Que vos tenés que sumar la devaluación. Indigencia es hambre, digo, para... Indigencia es un eufemismo es de hambre porque es hambre. que es cuando vos no consumís las calorías suficientes para hacer las tareas que necesitas, digo, para ir a trabajar o para ir al colegio, qué sé yo. No consumís las calorías, te vas debilitando, te vas volviendo un desnutrido. Eso es... Indigencia es un eufemismo de hambre. Se duplicó, pasó del 9 casi al 18%. Yo digo, devaluación, suelta de precios, ¿no? Dejar de controlar precios. Y la obra pública es un golpe muy fuerte. La gente no tiene idea lo que es la obra pública, lo que motoriza. No se puede hacer todo eso junto. Un gobierno normal no hace todo eso junto. Y que incluso hay préstamos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que no se están usando y que podrían movilizar un poco esa obra pública. Yo me enteré por el blog de Domingo Cavallo, que decía, bueno, incluso pueden usar esto para que la recesión no sea tan profunda. Y ahí hay que leer por qué es que no mueven ni siquiera esos fondos que tienen una tasa de interés tan baja. Mirá qué interesante. La rapiña, lo que contaba Roberto. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Toto Caputo con todos esos créditos multilaterales que están sin uso? Vehiculizarlos hacia recursos del Tesoro. Ojo con ese operativo, porque son los dólares que Caputo necesita para completar el ciclo, un nuevo ciclo de fuga y endeudamiento. Es decir, timba, endeudamiento y fuga. Ese es el ciclo. Y con una consecuencia en el mediano largo plazo, porque si vos te patinás los créditos que te da el BID o el Banco Mundial Siempre. para hacer una ruta en mantener el precio del dólar barato, Es que el no- gobierno que no es venga para y eso, vaya o para llevárselo lo Para que fuera, robársela, pero lo que voy es, para robársela cuando vaya con la otro timba. gobierno a pedirle un crédito al Banco Mundial o al BID o a quien fuera para hacer obra de infraestructura, te va diciendo, no, macho, Pero es que si por vos eso- me pedís esta plata y te la Por gastás en cualquier eso cosa. el fondo no está otorgando un nuevo programa, porque voló todo el staff del fondo por haberle otorgado ese regalo a Macri, y entonces los tipos que ganan $25.000 al mes no quieren salir otra vez despedidos por haber hecho lo mismo que hicieron los del staff que volaron. Entonces, ¿qué es lo que está...? Es muy interesante esto que marcás, Cande, ¿eh? Lo que está haciendo Toto Caputo es armarse esa carterita. En los 80 usaban mucho ese término, las mesas de dinero. Armarse una carterita para llevársela. ¿De dónde la saca? La rapiña. De los créditos multilaterales ya otorgados para otros fines. ¿Y por qué? Ojo Perdón, en que ese el BID esquema, hasta ahora no se lo viene otorgando, pero hay una reunión muy importante, no se olviden de dónde viene Francos, ¿eh? Y te hago una pregunta. No se olviden de dónde viene Franco, porque Franco está en la misma, ¿eh? Sí, porque son tiene de otro tono, se hace, Sí. se hace el político. Son específicos. Está ¿Y en la por misma, qué, ¿eh? por qué Milei lo banca tanto a Caputo? O sea, ¿Milei está en ese negocio o le dijeron a Milei que banque a Caputo los que están en ese negocio? ¿Se Milei- entiende? Porque lo banca fuerte, Cada- Lo banca excesivamente. ¿no? Sí. ¿Por qué tan un No apoyo? excesivamente porque le va a costar despegarse cuando lo tenga que echar.